Juan capítulo 3. Si tenemos posibilidad de tener Reina Valera, mejor, porque así todos vamos a leer lo mismo. Juan capítulo 3. Estas semanas, desde hace 2 semanas hemos estado hablando acerca de palabra y espíritu. Ese ha sido el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos creen que están en lo correcto por despreciar la palabra y quedarse solo con lo que ellos consideran lo espiritual, como si la palabra no fuera espiritual. Y otros hacen a la inversa, pero ambas partes se van a perder, porque nos hace falta el fundamento de la palabra y nos hace falta el poder del Espíritu Santo para poder hacer frente a lo que se viene. De otra forma, estamos cojos, ¿no? Y así no podemos avanzar en nuestra vida de fe. Entonces, palabra sin espíritu es fariseísmo, y espíritu sin palabra se parece más al espiritismo que a una vida espiritual. Y eso vamos a entender cada día más esa relación que se debe producir entre palabra y espíritu, ¿sí? Entonces vamos a Juan capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, o sea, de los maestros de la palabra, un principal entre los judíos, o sea, alguien que pertenecía al Sanedrín, a la curia judía, ¿sí? Este vino a Jesús de noche, a escondidas, que nadie lo viera, y le dijo: Rabí, maestro, o sea, estaba reconociendo en Jesús como mínimo, si no lo reconocía todavía como hijo de Dios, como mínimo lo reconocía como profeta. Así que le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, reconocía su autoridad, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, sin ser preguntado, y le dijo: de cierto, y eso es muy interesante, el de cierto en el original, porque dice amén, amén. Amén siempre lo tenemos como así sea. En este caso, amén tiene el sentido de no te quepa la menor duda, ¿sí? O sea, no te quepa la menor duda, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere una vez más, el que no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, Jesús se está acercando a alguien que está muy asentado en la Tanaj, muy asentado en las escrituras del Antiguo Testamento y con mucha doctrina, ¿sí? Él era un maestro, Nicodemo, pero reconoce en Jesús un maestro superior, alguien que está por encima de ellos. ¿Y qué es lo que evidencia de Jesús? Estas señales que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Entonces reconoce algo diferente, algo que él no tiene, algo que no observa en el Sanedrín. ¿Qué es? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que Nicodemo reconoce en Jesús. Y aquí vamos a ver cómo esta enseñanza tiene que ver con unir palabra con espíritu, ¿sí? La palabra ya estaba en Nicodemo, pero le hacía falta algo más. Ese nacer de nuevo, ese nacer del espíritu, ese nacer de lo alto. Algo que obviamente, pues él no era capaz de comprender de una forma lógica, porque no había hecho un salto de fe. Y hay muchos creyentes que son creyentes de lógica. O sea, han llegado a Jesús por medio de la lógica, ¿no? Incluso se han enfrentado con el cristianismo porque a lo mejor en un inicio eran profundamente ateos
y tenían unas bases en el ateísmo, ¿no? Y entonces se exponen ante el cristianismo y dicen, no puede ser, el ateísmo no tiene lugar aquí. Vale, pero les falta algo, les falta un ingrediente, les falta la fe, les falta el espíritu, ¿no? Porque han llegado por un razonamiento lógico, no han llegado por el corazón, no han llegado por el espíritu. Entonces, ¿cómo pueden hacer por segunda vez en el vientre de su madre?, le pregunta. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí cada uno, estos versículos le da la exégesis que le sale del moño, ¿no? Pero, a ver, la Biblia hay que entenderla en su contexto. Jesús vino después de Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Yo os estoy bautizando con agua, pero el que viene después de mí, ¿sí? Entonces, entendiendo en ese contexto, podemos entender este texto, ¿no? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, por tanto, el que no naciere del arrepentimiento, que era el bautismo de arrepentimiento, lo que predicaba Juan el Bautista, si alguien puede leer Marcos 1:4, lo veremos. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El que no se arrepienta, el que no sea capaz de comerse su orgullo y rendirse a Cristo y decir, la metí pero hasta el fondo la pata, y me he equivocado y me arrepiento de mis errores. Ese es el primer paso, ¿no? Para un cambio, en cualquier caso, El que no naciere del agua, el que no naciere del arrepentimiento, y por eso el bautismo simboliza este arrepentimiento a la antigua vida y un nacimiento nuevo a una nueva vida. Y dice, y del Espíritu, por tanto del poder regenerador del Espíritu Santo, Tito 3:5. Tito 3:5. Pero mejor tú quédate en Juan, porque no, o sea, el texto de Juan vamos a seguir ahí. Tito 3:5. Sí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace algo nuevo en nosotros, de forma que ese vínculo que nosotros tenemos con el pecado original y que nos sentencia a ser pecadores, queda roto por medio de un nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo. Ese vínculo queda roto. Porque si antes pertenecíamos al primer Adán, genéticamente pertenecemos todos al primer Adán, al pertenecer a Cristo, pertenecemos a otro Adán, al segundo Adán, que es Cristo. ¿Sí? Y entonces dice, el que no naciere del agua, del arrepentimiento, y el que no naciere del Espíritu, el que no tuviera el Espíritu Santo en su corazón, que da el poder de la regeneración, de ser un ser nuevo, porque ya no perteneces a un Adán caído, ya perteneces a un Adán perfecto, a Cristo, no puede entrar en el reino de Dios. Y este es un llamamiento a todos, porque si te fijas, no le dice, si tú no nacieres del agua y no nacieres del Espíritu, dice, el que no naciere, le está dando una clase. ¿Sí? Es un maestro reconociendo a otro maestro que le está dando una clase. ¿Sí? Entonces, este es un llamamiento para todos y es un llamamiento a que nos hace falta nacer de nuevo. Hay gente que puede pasarse 20 años en la iglesia y no haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las obras. No puedes hacer nada. Más bien es dejar que Dios haga todo. Y eso es algo difícil. Es difícil primero dejarse, abandonarse
a Dios. Y en segundo lugar, es difícil entender la forma en la que funciona el cristianismo. Yo el otro día le comentaba a una persona, le decía, todas las cosas que tú consultas, que si hacer un retiro con unas drogas psicodélicas o cosas así, todo eso te dicen, yo te voy a dar. ¿Sí? Y no saben que se están entregando a cosas de tinieblas. Pero Jesús es claro, no anda con artimañas, no anda con engaño oculto. Y dice, no, si no te entregas, no hay nada que hacer. Todo empieza porque tú primero te entregues. Y después yo empiezo a obrar en ti. Y esa es la forma en la que podemos nacer no solo del agua, sino también del Espíritu. Porque ahí entonces es cuando podemos entender por qué hay gente que habiendo conocido las aguas bautismales y habiéndose arrepentido a su vida pasada, hay algo que dices, falla. ¿Por qué vuelven atrás? ¿Por qué su decisión no ha sido firme, constante y para siempre, ¿no? Hasta el final de sus días? El toque del Espíritu Santo. ¿Sí? No todo siempre se da en el mismo orden. Y eso lo vemos en la palabra, ¿no? Hay gente que ves el toque del Espíritu Santo, que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que se puede manifestar a través de muchas cosas, no solo de las lenguas. Y entonces decía Pedro, entonces, ¿qué impedimento hay para que reciba las aguas bautismales? ¿No? ¿Por qué? Uy, Señor bendito. Ay, no, ya, pero a mí me dan... ¿Qué va a hacer? Entonces, la cuestión es, ¿por qué hay impedimento para que reciba las aguas bautismales? Porque si ha recibido el Espíritu, es que antes ha tenido que haber arrepentimiento. A lo mejor no ha habido la típica oración de fe, nadie le ha ayudado a llegar a ese punto, nada. Pero ha hecho los pasos y ha recibido el toque del Espíritu. Pero hay gente que simplemente por convencimiento da el paso de fe, de dar un testimonio público, de creer en Jesús, pero su fe no es completa. ¿Sí? Porque cuando tú tienes fe en alguien, yo puedo tener los ojos cerrados y me puede guiar y yo sé que no me va a tirar por el barranco, ¿no? Pero cuando nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, no estamos teniendo fe en Dios. Cuando nosotros pensamos solamente en nuestros recursos, no hay fe en Dios. Y por tanto, su Espíritu no puede manifestarse en nosotros. Porque no hay fe. O sea, es decir, no te agarro la mano porque no confío en ti, pero llévame. O sea, es como... imposible, ¿no? Eso es imposible. Entonces, el que no naciere del agua y no naciere del Espíritu, no puede conocer el reino de Dios, no puede ir al cielo, básicamente. Esa es la enseñanza que Jesús le da a Nicodemo. Y entonces le sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, mediante la carne no podemos alcanzar la regeneración. Ellos eran expertos en hacer esfuerzos humanos para conseguir ser agradables a Dios. Eran expertos religiosos, los fariseos. Pero le dice, mediante esos esfuerzos no puedes realmente ser santo. Precisas al Espíritu Santo. ¿Alguien me puede leer Romanos 8, 8 al 9? Te he dicho, no te muevas de Juan. Si no, no lees ni una cosa ni la otra porque te andas perdiendo los textos. Quédate en Juan. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Léelo otra vez. Vamos a meditar en las palabras que estamos leyendo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ajá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok. Vale, cuando leemos este texto siempre estamos pensando el de la carne es el pecador pecadísimo, ¿no? O sea... Pero no es así.
el que está viviendo conforme a sus esfuerzos humanos de una forma, entre comillas, cristiana, está viviendo conforme a la carne. También está incluido ahí. Y no puede agradar a Dios. Y no puede entrar en el reino de los cielos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, aquí le está expresando esa parte de misterio. Le está diciendo, esto es un paso de fe, ¿eh? Aquí yo te puedo dar mucha lección teológica, pero es un paso de fe. Ya va más allá, porque ahí es donde la palabra y el Espíritu se complementan para capacitar al Hijo de Dios. Entonces le expresa lo misterioso que resulta todo esto para solo aquellos que son puramente racionales, que no saben dar ese paso de fe, que no quieren agarrar la mano de Dios y confiar. Porque siempre nosotros creemos que somos más listos, y que nos la sabemos arreglar mejor. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Como diciendo, ups, creo que para mí esto es muy difícil, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Interesante, nuestro testimonio. Entonces, él, claro, era un terreno desconocido. Lo que conocemos, hablamos. ¿Sí? Para Nicodemo todo esto era un terreno desconocido. Le estaba diciendo, tú eres considerado maestro, tú formas parte del Sanedrín, pero no tienes ni idea. ¿No? Entonces, hace referencia a los fariseos como expertos en obras, pero no expertos en el Espíritu. No expertos en ese paso de fe. No expertos en eso que sin eso es imposible poder nacer de nuevo. Entonces, lo que le dice es que no lo ha entendido, a pesar de ser maestro. Le está hablando acerca de lo que es la vida espiritual, la esencia de la vida espiritual, y no lo entiende. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes, que consideran que el cristianismo es mandamientos, incluso algunos de ellos absurdos. No es que te tienes que poner la falda larga, no es que tal, no es que cual. Eso no te va a llevar al cielo. Lo único que te va a llevar al cielo es una regeneración completa de quién eres tú. Y que no quede ni un solo gramo de quién eres tú. ¿Sí? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, claro, ¿de dónde conoce Nicodemo a Jesús? Pues este texto viene poquito después de otro texto donde Jesús se hace un látigo y empieza a echar a los mercaderes del templo. Posiblemente Nicodemo ahí ya se fija del todo en él. Incluso posiblemente Nicodemo estaba completamente de acuerdo con Jesús en lo que él hizo. Y dijo, oye, mira, este tiene un par de narices para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Aunque va a escondidas en la noche. Aunque va a escondidas en la noche. Entonces, Jesús ahí les habla de cosas más bien terrenales, ¿no? Muy tangenciales, no tanto espirituales. No hay que hacer un salto de fe para entender que se estaba haciendo comercio con el pecado del pueblo. Pero si no entendían esas cosas, dice, y no creéis, dice, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Si no me creéis en cosas que son básicas, ¿cómo podéis entender las cosas profundas de Dios, no?
Y entonces, versículo 13 sigue diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que ahí entonces hay que saber cuál es esa serpiente, la serpiente de bronce, y qué función tenía, que era una función sanadora sobre el pueblo. Eso es un tema bastante complejo de entender, pero solamente vamos a tener en cuenta el hecho y para qué funcionaba, que es lo que nos va a servir para entender este texto. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claro, le está diciendo, si no entiendes lo que es nacer de nuevo, ¿cómo vas a entender lo que va a ser mi muerte y resurrección? Eso ya parece de película de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a comprender que solo la cruz, que solo la muerte, que solo la resurrección de Cristo te puede dar vida, sanándote de tus pecados, al igual que la serpiente sanaba al pueblo, ¿no? Porque sanidad y salvación son conceptos primos hermanos en el original. Entonces, ¿cómo vas a comprender que solo la cruz, que solo la muerte, solo la resurrección de Cristo te puede dar vida, sanándote de tus pecados, igual que la serpiente sanaba al pueblo de Israel? Entonces, es preciso que aunque no entendamos todo, porque no lo podemos entender, esperemos en Cristo, tengamos plena confianza en Cristo, tengamos plena convicción en Él y esperemos en su poder y en consecuencia nos comprometamos con Él y en consecuencia podamos ser herederos del reino de los cielos. ¿Entendemos la lección que le está dando Jesús a Nicodemo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Entendemos la lección que le está dando? ¿Sí? Vale. Entonces, y ahí viene nuestro texto estrella, ¿no? 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que unigénito no significa que sea el único, es único en su género. Ahora que estamos con el tema de los géneros, único en su género. No hay otro más que Cristo, no habrá otro más que Él. Es lo que le está diciendo. Es decir, yo soy único. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Jesús encarnado es consecuencia, y es lo que le está diciendo, es consecuencia del amor de Dios. Eso será un paradigma completamente diferente, donde si todo eran obras, todo eran esfuerzos, ¿sí? Y si no los hacías, te perdías, ¿no? Y aquí no, es el Jesús encarnado es consecuencia directa del amor de Dios. Veían a Dios como un Dios cruel, un Dios que les castigaba, un Dios que cuando habían desobedecido antiguamente a lo mejor eran infectados de lepra. Ese era el concepto que tenían de Dios, porque no habían sido capaces de ver, porque Dios no ha cambiado, aquí era el mismo que en el Antiguo Testamento, no habían sabido comprender quién era Dios. Por eso las cosas profundas de Dios no las entendían. Y ahí le está diciendo, el Evangelio no tiene nada que ver con lo que tenéis en mente, no tiene nada que ver con eso. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es donde está el paso de fe para nacer de nuevo. ¿Sí? Y ahí es también por qué vemos creyentes que jamás tienen manifestación del Espíritu Santo en su vida. No han sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque cuando hemos nacido de nuevo en Cristo, empezamos a tener manifestaciones del Espíritu Santo, las que sean, porque Dios reparte los dones como a Él le place dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces,
Pero hay gente que dices, pues es que no veo nada. No han dado jamás el paso de fe. Han creído de una forma racional en Dios, han creído en Cristo. Han creído que Él es la verdad de una forma racional, pero su corazón no ha creído porque no confía, no es capaz de confiarle su vida. Y por eso el Espíritu Santo no viene y por eso no nacen de nuevo, ¿no? Y por eso no hay manifestación del Espíritu Santo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Se lo está dejando muy claro, tenéis una idea equivocada de quién es Dios, sino para que el mundo sea salvo. Y aquí en el original usa la palabra sozo, que es para que el mundo sea sanado, el mundo sea rescatado, sea librado del peligro por Él. ¿Sí? Entonces, este suceso viene después, como hemos dicho antes, de la purificación del templo. Y aquí Jesús le deja claro a Nicodemo cuáles son las intenciones de su venida. Que tampoco esperaran que fuera aquí el mandamás, ¿no? Que fuera un rey terrenal, no. Quería ser el rey de sus corazones. Y no lo era. Y no lo era, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este creer es algo más que solo saber que Dios existe. Es confiar, es tener plena confianza y comprometerse, obedecer a Dios. Y si miráis cada una de estas palabras en el original y las estudiáis, vais a ver que este es el sentido correcto de estas palabras, ¿no? Entonces, el juicio, y es otra de las lecciones que está diciendo, el juicio que va a haber no va a ser conforme a obras. Si hubiera sido conforme a obras, los fariseos eran expertos. El juicio va a ser conforme al corazón. ¿Sí? Y va a ser Dios pesando el corazón. ¿Me puedes buscar Proverbios 21:2? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En su propia opinión. En su propia opinión, los fariseos eran muy justos. Pero le está diciendo, yo voy a pesar tu corazón, ¿eh? Y ahí ya andas falto. Necesitas nacer de nuevo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esta es una cuestión importante con respecto al tema de la confianza de que hemos hablado. O sea, lo que les está diciendo, vosotros tenéis más apego a vuestra manera de vivir y eso nos permite que entre el Espíritu Santo en vosotros y transforme, porque realmente no habéis creído, no habéis confiado en mí. Es tremendo lo que le está diciendo. Y este texto cuando se lee no se da esta exégesis y es la correcta, ¿no? Entonces, esa es la condenación en términos de falta de fe. Su falta de fe los va a condenar. Entonces, esa es la condenación de querer hacer las cosas a su modo y no al modo de Dios porque no confían en Él. Por eso el arrepentimiento sin el Espíritu Santo es incompleto. Entonces pasamos de arrepentimiento en arrepentimiento, en arrepentimiento y en arrepentimiento. Y en las iglesias grandes cuando hacen el llamado para aceptar a Cristo, parece que se convierte gente, pero no se convierte nadie porque son todos un domingo y el otro que quieren pasar a arrepentirse. Pero no es suficiente, porque Dios pide santidad como Él es santo y sin el Espíritu Santo eso es imposible. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo.
Ajá. ¿Y qué significa ser santo? Significa no voy a escuchar música secular, significa... ¿Qué significa? Si le preguntáramos a la gente, tendríamos definiciones totalmente diferentes cada una de ellas. Hemos dicho que salvación y sanidad son primos hermanos, pero sanidad y santidad también son primos hermanos. Significa que al romper ese vínculo, no solamente con el primer Adán, sino con tu pasado, porque permites que el Espíritu Santo venga a tu vida, permites que transforme tu vida, y eso significa que te va a doler, porque vas a tocar temas dolorosos de tu pasado. ¿Para qué? Para que ese pasado no te condicione en el presente. Para que ese primer Adán tampoco te condicione en el presente. De forma que sí puedas ser santo delante de Dios. Ahí es cuando hablamos de sanidad interior o sanidad espiritual. Y tocamos temas que están entre lo espiritual y lo psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la psique, la mente y el espíritu son lo mismo. Son lo mismo. Psique se puede traducir como mente, psique se puede traducir como espíritu. Entonces, dice, porque todo aquel que hace lo malo, practica aquí la anomía, o sea, carece de norma o de moral, que eso es lo que falta en este mundo, aborrecen la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, para ese proceso de sanidad interior, que forma parte de esa regeneración que el Espíritu Santo quiere hacer, hace falta exponer a la luz. Y qué difícil nos es exponer las cosas a la luz, porque nos encanta ser muy bien vistos delante de los demás. Y para eso, si hace falta ser hipócritas, somos los mejores. Pero eso no es la obra del Espíritu Santo. Entonces, claro, el que desea, por tanto, agradar a Dios, no tiene miedo de que vaya a ser expuesto, transformado y santificado. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Claro, le estaba diciendo, otra forma de llamarlos sepulcros blanqueados. Sois muy perfectos delante de los demás, pero la regeneración del Espíritu Santo requiere escarbar. Entonces, esto solo es posible naciendo de nuevo en el Espíritu, confiando plenamente en Dios y dejándole que Él obre. Y no aferrándonos a nuestras tradiciones, no aferrándonos, y cada uno tiene diferentes cosas a las que nos aferramos, no aferrándonos a nuestros conceptos, no aferrándonos a nuestros hábitos. Solo así es que se puede conocer el reino de Dios. Dios trae arrepentimiento a través de su Espíritu Santo que convence de pecado y de juicio. Y ahí empieza la obra del Espíritu Santo, pero algunos dicen hasta aquí. Y no permiten que el Espíritu Santo haga su obra completa. Y después lo que Dios quiere hacer es traer su Espíritu Santo para tener poder de parte del Espíritu Santo para romper las raíces de maldad y para hacer su voluntad. Claro, este paradigma era completamente nuevo para Nicodemo. Absolutamente nuevo. Pero yo diría que no solo fue nuevo para Nicodemo, sino que también es nuevo para nosotros en nuestro tiempo. Es nuevo este paradigma para nosotros. Requerimos, no es una condición de ya lo cumpliré al final de mis días, que eso es lo que te venden todos los católicos no practicantes. Bueno, ya al final, ya cuando esté en mi lecho de muerte, ya. No, ya llamo al cura, ya la santa, la extrema unción, o ya llamo al pastor, ya hago la oración de fe. No. Dios no puede ser burlado. Dios pesa el corazón. Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce nuestra hipocresía. Dios conoce nuestra doblez.
Y con Dios no vale la doblez. Podemos tener éxito con los hombres usando la doblez, pero con Dios no vamos a tener ningún éxito. Requerimos nacer de nuevo. Si en ese momento Nicodemo hubiera aceptado a Jesús como realmente como un Dios, como un hijo de Dios, él hubiera sido apartado, hubiera sido santo también. Sí, ya ve que le dijo que era necesario nacer de nuevo. Ajá, y había la posibilidad, porque aunque el Espíritu Santo no se manifestaba, por decirlo de una forma universal en el mundo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento demostró haber visitado y haber llenado a personas concretas. Sí, y no sabemos qué pasó después de esta conversación, la verdad, porque ya cambia de tema el texto. O sea, no sabemos qué ocurrió ahí. Sí que sabemos que Nicodemo aparece más tarde, entonces podemos deducir que ahí sí Nicodemo se encontró con Cristo, ¿no? Podemos deducirlo, pero no tenemos la certeza plena de ello. Al menos no por los textos que encontramos, no porque lo diga así como claramente, ¿no? Entonces, ese es el llamamiento de Dios para nosotros en este tiempo. Puede ser que digas, no, pues yo he nacido de familia cristiana. Eso es lo más terrible de la vida, porque asumimos el cristianismo como algo cultural. No, es que mi papá y mi mamá fueron a la iglesia. No, es que ya venimos hasta de mis abuelos, que también fueron. No, eso es lo peor. Porque uno cree que, como es modosito, se comporta de forma modosita, pues ya es salvo. Mal vamos. Fariseísmo. Y no es fe, eso no nace de fe. Por eso Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que demos ese paso de fe definitivo, que entreguemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón y que permitamos a su Espíritu Santo empezar a hacer la obra en nosotros. Y es ahí cuando dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los nacidos de nuevo, que no es lo que estamos viendo todavía, pero va a venir. Y ahí es donde vamos a ver un avivamiento. Y ahí es donde vamos a ver realmente vidas transformadas. Y esa es la invitación de parte de hoy, porque el Espíritu Santo está dispuesto. El que no está dispuesto es la Iglesia. El Espíritu Santo está dispuesto desde el minuto cero. Está dispuesto. Siempre lo ha estado. Solo ahí está la pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos?